Decimos que una amortización se entiende como la extinción paulatina o el pago gradual de una deuda, incluyendo intereses en intervalos de pago dentro de un plazo de tiempo establecido y ajustado a cuotas iguales o en algunos casos desiguales. ¿Bien? Entonces, amortizar es ir extinguiendo gradualmente una deuda basada en las condiciones que se hayan dado, tasas de interés, plazo y tipo de cuotas establecidas. ¿Ok? Que en este caso pueden ser cuotas iguales o desiguales. Las tablas de amortización son una construcción visual que nos permiten ir de manera desagregada ir mostrando gradualmente la forma de pago de capital y porción que va a intereses. Es decir, a partir de estas tablas podemos ir viendo, visualizando cómo se ha ido amortizando la deuda en una operación de crédito, por ejemplo, y nos permite ir monitoreando. Ahora, dentro de los sistemas de amortización, podemos ver la amortización con pago de cuota constante, ¿no? Recuerden lo que habíamos visto en nuestros tipos de anualidades. Recuerdan que había flujitos que eran de 100, 100, 100, 100, 100, 500, 500, 500, 500. Pues hacemos referencia a esto. Se llaman amortizaciones con pagos de cuota constante. Conocido también por el nombre de sistema francés, ¿no? Que es lo que tradicionalmente conocemos. Se caracteriza porque el pago de la cuota de una deuda involucra capital e interés. Concepto número uno, ¿verdad? Cuando amortizamos una deuda, toda cuota tiene dos componentes, una parte de capital y otra parte de interés. Pero en este caso, ambas suman siempre lo mismo. Nos dice que no varía entre intervalos de pago y se mantiene constante durante todo el plazo de la operación. Es decir, si mi cuota es 100, esos 100 se compone de dos cosas. Una parte que va a capital, otra parte que va a interés, pero durante todo el plazo de la operación yo siempre voy pagando 100, 100, 100, 100. ¿Ok? Eso nos quiere decir, es cuota constante que se compone de dos, de capital e interés. Una parte de esos 100 va a capital, otra parte va a interés, pero durante el plazo de la operación siempre son los 100. ¿No? Un concepto clave a remarcar es que la tasa de interés que se aplica es siempre, o sea, perdón, el interés siempre se aplica sobre saldos pendientes de pago, es decir, sobre saldo de capital. En todas las operaciones de crédito, ¿okay? Cuando nosotros calculamos, tratamos de ver el nivel de los intereses o la deuda de una persona, siempre, siempre, siempre se calcula sobre el saldo a ese momento de capital. ¿Ok? No hablamos de un crédito del año pasado, cuánto el interés que se está aplicando respecto a la primera operación o cuando se ha desembolsado, sino al día de hoy, que ha transcurrido un año, siempre le aplicamos el interés, ¿ok? O para cálculos o para efectos contables, etcétera, siempre sobre saldo de capital. Veamos un ejemplo. Nos dice, usted decide hoy, usted recibe hoy un préstamo de $30,000 a una tasa de interés de 7% capitalizable trimestral. El contrato de la operación señala que los pagos de la deuda deben efectuarse en 4 cuotas trimestrales, iguales y vencidas. Y hemos visto que es vencido, que es anticipado. Que involucran una parte de capital y otra de interés. No, yo te llamaba para que vengas. Por favor, micrófono silenciemos. No, tanto me vas a fastidiar con esto. ¿Cuál es el valor de las cuotas iguales que deben pagar por el préstamo? Y elaboremos una tabla de amortización. Si A nos pide el valor de la cuota y en el caso B, elabora una tabla de amortización. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos en este caso? Fíjense. Usted recibe el valor del préstamo, un préstamo hoy, de $30,000. Esos 30,000, cuando hablamos de
anualidades, ¿qué eran? El valor actual. El valor actual, ¿no es cierto? Es hoy. Hoy recibo 30,000. Por lo tanto, tengo mi variable C. Tengo una tasa de interés de 7% capitalizable trimestral, y que se debe estar pagada en 4 cuotas trimestrales. Tengo plazo de la operación. Por lo tanto, lo primero que me pide es cuáles son las cuotas iguales que se deben pagar. Hemos visto que esas cuotas iguales les llamábamos las rentas, ¿no es cierto? Entonces, dado que tenemos C y tenemos R, pues aplicamos nuestra fórmula para hallar R a partir de C, ¿ya? Que es las fórmulas que teníamos anteriormente. Entonces, teníamos los 30,000, tenemos el valor de la renta de R, que es la cuota, que es la anualidad en este caso la trimestralidad, si quieren, que queremos hallar, que es nuestra incógnita en este caso. Y simplemente reemplazamos 1 menos 1 más 0.07 entre 4. ¿Por qué 4? Porque hemos dicho que capitaliza trimestral y en un año hay 4 trimestres. Entonces nuestra frecuencia es 4. Y eso elevamos a n porque vamos a hacer 4 cuotas trimestrales vencidas. Entonces, 4 cuotas trimestrales, trimestre con trimestre, elevó a 4. Y nuestra I en el denominador es lo mismo, 0.07 entre 4, ¿no es cierto? Rápidamente, por favor, valídenme el resultado, que esté correcto. Sí, está Esto correcto, licenciado. Gracias. Esto nos diría que la cuota mensual que yo voy a pagar por mis créditos es de 7,830,97. ¿Okay? He hecho simplemente despejado R aquí. Estoy calculado, está multiplicando, le paso a dividir y me sale 7,830,97. Es decir, que si yo tengo hoy un crédito de 30,000, para pagar al banco ese crédito de 30,000, o al banco, o al privado, o a la entidad que me esté financiando, basado en 7% capitalizable trimestral en 4 cuotas, yo pago cada cuota de 7,830. Y con eso logro amortizar mi deuda, extinguir. ¿Ok? Ahora, vamos a elaborar esta tablita. Por favor, me confirman que la estén visualizando bien. ¿Se nota en la pantalla? Sí, Licen. Ok, gracias. Para nosotros tener un detalle de cómo hemos ido amortizando nuestra deuda, construimos a lo que le hemos llamado nuestras tablas y sistemas de amortización. En este caso, tenemos una tabla muy simple por la que vamos a comenzar. ¿Okay? Vamos a identificar, 5 campos básicos, que son el número de cuota, el valor de la cuota, cuánto de esa cuota amortiza interés, cuánto de esa cuota amortiza capital y cuál es el saldo pendiente de la operación. ¿Ok? Son los primeros componentes, los más simples y básicos. En este caso, vamos a ver que partimos de un momento cero con el saldo de los 30,000. ¿Ok? En el momento cero, hoy hemos recibido nuestro crédito de $30,000. ¿Ok? Por lo tanto, es nuestro primero. Nosotros vamos a tener, hemos dicho, 4 cuotas trimestrales de 7,830,97, que es lo que hemos calculado aquí. 4 cuotas trimestrales. ¿Ok? Ponemos aquí nuestra primera cuota, 7,830,97. Pero hemos dicho que esa cuota se compone de 2 cosas. Una parte que amortiza interés y otra parte que amortiza a capital. ¿Cómo yo sé cuánto va a interés y cuánto va a capital? La primera forma que hallo y que puedo calcular es ver cuánto pago de interés. ¿No es cierto? ¿Recuerdan nuestra formulita? ¿Qué fórmula era esta? Nos decía que el interés
es el capital por el interés por tiempo. ¿Recuerda? Esta fórmula la van a usar, les aseguro, o la utilizan muy seguido, memorícenla siempre. El interés es capital por interés por tiempo. Entonces, para saber cuánto va a interés en mi primera cuota, simplemente multiplico, lo voy a bajar un poquito más para que visualicemos. Simplemente multiplicamos el saldo de los 30,000 por la tasa que era 0.07 entre 4, ¿ok? Por el interés, porque estamos hablando en trimestres, por un trimestre, porque estoy hablando del primer trimestre al cual estoy acudiendo a la operación. ¿Ok? Es decir, otra vez, yo hallo esto de acá, esto es 525. ¿Cómo los hallo? Para el primer trimestre, simplemente multiplico el capital por la tasa de interés, que es 0.07 entre 4, porque capitaliza trimestral, por un trimestre, porque estoy hablando del primer trimestre de la operación. Y eso me da 525 exactamente. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo el total de 7,830 de la cuota y tengo el interés, ¿cómo hallo cuánto va a capital? Simplemente le hago una diferencia. Una resta. ¿No es cierto? Entonces, si le resto 7,830 menos 500, pues me dará 7,305,97. Si yo sumo ambos, obviamente me tiene que dar 7,830,97. Entonces ya tengo la cuota, he calculado el interés, por diferencia he calculado el capital, y tengo que calcular finalmente mi saldo. ¿Cómo es el saldo? Es el saldo que tenía del momento cero, los 30,000, menos el monto que ha amortizado a capital, que son los 7,305,97, que me deberían dar 22,694,03. ¿Ok? Igual, espero que estén haciendo con las calculadoras rapidito. Cualquier error que encuentren, me lo comento. Cuando estoy en el trimestre 1, simplemente repito la operación otras 3 veces. Es decir, a este saldo de pendiente, 22,694,03, yo le aplico el cálculo de tasa de interés. Y simplemente lo voy a reemplazar aquí. Y este capital por interés por tiempo me debería dar 397,15. ¿Me confirman? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Está correcto, licenciado. Sí, claro. Entonces, para los semestres, Sí, está bien, licenciado. 22,694,03. Simplemente reemplazado otra vez y eso me ha vuelto a dar 397,15. ¿Ok? Con eso tengo el nuevo interés. Nuevamente por diferencia, hallo cuánto va a capital y del saldo anterior de capital, los 22,000, resto 7,433 y tengo el nuevo saldo de capital. Nuevamente vuelvo a aplicar la tasa, el cálculo del interés, 15,600, perdón, 260,21 por 0.074 por 1, y eso me debería dar 267,05. Y tengo un nuevo interés. A este nuevo interés, cuota menos interés, el abono a capital, mi nuevo saldo, 7,696,29. Y por última vez, aplico la nueva fórmula, de nuevo la fórmula, 7,696,29 por 0.07 entre 4 por 1, y eso me da mi nuevo abono de interés, que son 134,69.
por diferencia con la cuota, saco que a capital se va a 7.696,28 y mi saldo pendiente va a ser 0.01. Aquí, en este caso, por redondeo, ha llegado. Obviamente tiene que extinguirse a cero. ¿Ok? En los cálculos creo que estamos todo bien. Conceptos importantes. El interés yo lo calculo, otra vez, este interés se calcula siempre sobre saldos de capital, sobre estos señores. No es que yo le calculo el interés cada vez a 30.000, no. Siempre sobre los saldos de capital yo calculo el interés que pago. ¿Ok? Al final la tablita nos muestra una especie de tabla de control que son los totales. ¿Ya? Si bien hemos dicho que no se pueden sumar montos en distintos periodos de tiempo, es común utilizar estas sumas totales para efectos de comparación o de resultado. ¿Okay? Si yo sumo todos los abonos, amortizaciones a capital, pues todas las amortizaciones a capital me deberían dar, obviamente, los 30.000, fíjense. Todo lo que yo he amortizado a capital suma 29.999,99. 30.000. ¿Ok? Como les repito, por efectos de redondeo en el ejercicio es así. Si sumo todos los intereses, me dice que he pagado 1.323,89 en intereses. Y si sumo cuánto me da las cuotas, que en total he pagado, me sale que he pagado 31.323,88. Sumado capital más interés. ¿Ok? Entonces, este es un sistema básico y elemental, porque en este caso estamos usando trimestres, podían ser meses, simplemente, es exactamente lo mismo. Pero aquí en los bancos solemos utilizar algunas otras condiciones. Ahora vamos a aquellos que trabajan en banca. A ver, esta es una tabla muy resumida. En esta tabla, ¿qué otros componentes debería haber o podría haber? El seguro de desgravamen. Seguro de desgravamen. Exacto, se crearía una columnita para el seguro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los créditos tienen que contar con un seguro. En este caso, ¿qué nos cubre el seguro de desgravamen? Buenas noches, licenciado. La deuda cubre. El saldo de la deuda. Y ya, pero exacto, pero un poquito más, ¿alguien conoce, o sea, qué es un seguro de desgravamen? ¿Alguien más quería hablar? Sí, buenas Licenciado. noches. Adelante, Marianela. Sí, licenciado. Es cuando, en caso de fallecimiento del deudor o del codeudor, si esa deuda ha tenido seguro de desgravamen, la compañía de seguros paga la deuda. Exacto, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos como personas naturales a sacar un crédito y el banco se asegura que si algo nos pasa a nosotros, nos morimos, pues hay un seguro que cubre esa deuda. ¿Ok? Ahora, ese seguro se calcula de qué forma. A ver, Marianela nos decía, ¿no? ¿Cómo se calcula ese seguro? Exactamente, no recuerdo, hay un porcentaje, no es por 1.000, licenciado, de acuerdo al monto de la deuda, ¿no? Y se paga mensual. No recuerdo la cifra exacta. Es por 1.000, no es un porcentaje. ¿Alguien más? Sí, Licen, buenas noches. Si no Adelante. me equivoco, es el 0.78% el seguro de desgravamen. Ya, punto número uno, que hay, o sea, el seguro de gravamen lo da una aseguradora, ¿no es cierto? Y es un producto, por lo tanto la tasa puede diferir porque hay muchas aseguradoras. Entonces, según tu broker, puede conseguir una buena aseguradora y nos da una tasa. Había alguien más, un compañero que quería hablar que se cortó entre medio, no sé quién era.
Ok. Esa tasa, Marianela, esa es la tasa que se aplica siempre sobre el total o sobre el saldo de la deuda. Sobre el saldo de la deuda. Saldo, ¿no es cierto? Entonces, porque obviamente, ¿no? No es lo mismo estar asegurando $30,000 y pagar mi seguro por $30,000 que asegurar solo $7,000. Así es. ¿No es cierto? Entonces, uno de los campos que podríamos aplicar aquí es el seguro. ¿Ok? Ahora, estamos suponiendo aquí que los cuotas son trimestrales, trimestre 1, 2, 3, 4, 5. Pero en la realidad, esto se aplica a la fecha de pago, ¿ya? Y sabemos que nosotros tenemos fechas de pago establecidas en los bancos. En los bancos, digamos, yo tengo una operación de crédito, yo pago cada 10 de mes, ¿ok? Cada 10 de mes. Pero entre un 10 de mes y otro 10 de mes, puede haber diferente número de 10. Sí, ¿no es cierto? Porque puede ser que un mes sea de 38, perdón, puede ser, si es febrero es de 28, si es un mes de 30 o 31, entre un mes y otro hay diferente número de días. Y los intereses se pagan también por días. ¿Okay? Aquí, otra vez, estamos haciendo de manera muy general el ejemplo, trimestralmente. Estamos redondeando, si quieren, estamos exactamente trimestres. Pero en la vida real esto se paga por días. ¿Ok? Esto para cuando o en su entidad financiera quieran recalcular algo, por si acaso esto se calcula por día. Pero las tablas, la idea que estamos haciendo aquí, el ejemplo general, es exactamente el mismo. ¿Ok? Hemos visto característica, cuota trimestral, constante. Ahora, vemos un segundo ejemplo que nos dice que puede haber otro tipo de cuota que se llama amortización a capital, constante a capital. ¿Ok? Que nos dice que se caracteriza porque el obligado al efectuar los pagos de una deuda realiza cancelaciones de montos fijos a capital, generando valores de cuota agregadas variables. ¿No? Otra vez, el mismo concepto. Elemental. El interés siempre se calcula sobre el saldo de capital. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Recuerda? Amortización constante a capital. Antes la cuota era constante. Esta cuota. Ahora estamos diciendo que la amortización a capital, esto va a ser constante. Vamos por ejemplo. Teníamos la deuda de 30,000. ¿Cómo logramos que la amortización a capital sea constante? Simplemente dividimos o prorrateamos, como el término que solemos usar, los 30,000 entre 4. ¿Por qué? Porque íbamos a pagar 4 cuotas. Es decir, 30,000 entre 4, 7,500. ¿Qué quiere decir? Que yo deberé pagar dentro de mi cuota siempre 7,500 que vayan a capital. ¿Ok? Esto hemos vuelto constante. Fíjense que en la anterior tabla esto variaba. Lo constante era la cuota. Aquí hacemos que la amortización a capital sea constante. Para desarrollar la tabla es simple otra vez. Aplicamos los 30,000 por el interés por tiempo para saber cuánto es nuestro primer interés. ¿Ok? Ya teníamos el valor de capital, 7,000. Calculamos el interés, sumamos ambos y nos da la cuota. 7,500 más 525, 8,025, que es la cuota. ¿Ok? Si tenemos la amortización de los 7,500 a capital, les restamos de los 30,000, 7,500 y mi nuevo saldo de capital es 22,500. Es decir, 30 menos 7,500, 22,500. A estos 22,500 simplemente, nuevamente,
le aplico esta fórmula. Y con esto calculo el nuevo interés, que serán 393,75. ¿Ok? Ya tengo el valor de la amortización a capital, que es lo primero que he calculado. Tengo el nuevo interés, por lo tanto sumo estos dos y me da mi cuota. Sencillito, ¿no es cierto? Y repito esto 2 veces más. ¿Cuál es la característica? Que la amortización al capital es constante. Y en este caso la cuota se vuelve variable. La cuota deja de ser fija y empieza a ser variable. ¿Ok? Entonces, existen tradicionalmente esos dos métodos de amortización, de amortizar mis créditos. Vamos a visualizarlos si se puede. No, se hace muy pequeño. Ok. Ahora, comentarios de ustedes. O los que han tenido operaciones de crédito o trabajan en créditos. ¿Cuál es la que usualmente de esas tablas se utiliza en un crédito en un banco? ¿Y por qué? Paulette. ¿Está por ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? A ver, coméntanos. ¿Conoces cuál de las dos se utiliza normalmente en una entidad financiera? Yo vi, por ejemplo, que se utilizan las dos, es que depende, porque muchas veces se negocia con el cliente y el cliente es el que te dice si quiere su cuota o su capital igual, ¿no? Súper, gracias. Entonces, buen primer punto. Primero que se pueden utilizar ambas, ¿no es cierto? Ambas tipos de amortización se pueden utilizar. ¿Cuál es la que tradicionalmente usamos? La de cuota fija sería, licenciada. Cuota fija, ¿no es cierto? Sí, Si bien Paulette nos el decía, método francés. si bien Paulette nos decía que se puede negociar con el cliente, por supuesto, y está totalmente permitido y normado, el banco tradicionalmente le hace tomar esto, ¿no es cierto? Cuota constante. ¿Cuál sería? Imaginemos, Vanessa, que tú estás yendo a sacar tu crédito. Y tú estás yendo a sacar esos 30,000 y que vamos a aplicar esas condiciones de 7% trimestral, 4 cuotas trimestrales. ¿Qué método elegirías tú y por qué? El cálculo, como han visto, es sencillísimo. Es simplemente hallar el valor de la cuota y diseñar la tabla. ¿Cuál elegirías tú y por qué? Yo elegiría, tendría que elegir el otro método, no el de cuota fija, el de cuota variable. Cuota variable. O ¿Por qué? sí, sería como cliente, porque amortizaría más a capital. Que visto en los cálculos se amortizaría más. Ya, bueno, Y cada mes. sería más conveniente para mí, iría pagando al saldo, de acuerdo al saldo. Exacto. Entonces, fíjense que las sumas de lo que se amortiza interés, en el primer caso nos da 1,323,89. Y en el segundo es 1,312,50.
Es decir, yo amortizo más a interés cuando hago con cuota o con tipo francés. Y un poco menos cuando hago con cuota capital constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Justamente por lo que nos decía Vanessa. Porque mis amortizaciones son más a capital. Y como amortizo más a capital, tengo menos saldo. Por lo tanto, a menos saldo, menos pago interés. ¿Ok? Entonces, si bien es conveniente este tipo de cuota, y algún criterio de... Bueno, ¿alguien más me puede dar otro criterio? ¿Por qué elijo uno u otra forma? Recuerden que más allá de simplemente hacer los calculitos, la idea es que entendamos y analicemos, ¿no? Los calculitos, además que la computadora nos va a dar el cálculo, o sea, los sistemas están totalmente programados. ¿Por qué elijo esto en lugar de esto o al revés? ¿Por qué no? No, mejor esto en lugar de esto. Siempre elijo este porque es mejor, porque pago menos interés. Licenciado, en la práctica, el cliente no tiene opción a elegir, ¿no? Yo soy cliente de un banco y me han dado directamente el plan de pagos, ¿no? O sea, ellos han aplicado la otra tabla anterior, ¿no? Donde hay menos capital y más interés. En ningún momento me han consultado cuál de las dos opciones yo podía elegir. Exacto, o sea, y esa es una realidad. ¿Por qué hacen eso las entidades? Uno, que es por costumbre y por facilidad, para no complicarse la vida, la verdad les digo. Y dos, porque, les repito, o sea, ganan más con esta forma que con la otra. Porque ¿qué gana el banco? Pues gana intereses, esto gana el banco. Obviamente gana más en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué nosotros no reclamamos o no pedimos? Porque lamentablemente nosotros la mayoría de las personas tiene baja cultura financiera. Justamente por eso ustedes hacen cursos y se especializan, para que cuando vayan otra vez al banco y le digan, un ratito, yo quiero otra forma de amortización, porque me conviene más y puedo pagar. No quiero la cuota de cuota constante, quiero capital constante. Y el banco tiene que darte. ¿Sí? Es parte de nuestra cultura financiera. Un detalle que fíjense, ¿ya? O sea, uno, que esto deberíamos hacer nosotros por cultura, ¿sí? Pero ¿cómo deberíamos elegir como clientes? Fíjense que la primera cuota, en el primer caso, es 7,830, siempre. Pero aquí nuestra primera cuota es 8,025. La primera cuota es mayor. ¿Ok? Entonces depende mucho de nuestro modelo de negocio, ¿ya? Y de nuestro objeto de crédito y de nuestra capacidad de pago. Es decir, si yo tengo, o sea, normalmente nos prestamos dinero porque no tenemos, ¿no? O sea, nuestra capacidad está casi, digamos que al límite, y trato de pagarle al banco lo menos posible al principio. ¿Por qué? Porque recién estoy arrancando mi emprendimiento, mi operación, qué sé yo. Entonces, esto dependerá mucho de que yo tenga la capacidad de pagarle estos 8,000 en vez de estos 7,800. Si yo puedo y tengo la capacidad y se demuestra en mi flujo, pues yo le pago 8,000. ¿Ok? Entonces, no solo depende de que yo pague menos en este caso, el interés, sino de que yo tenga la capacidad de pagar este nivel de cuota. ¿Ok? Entonces, hay una segunda condición para esto. Que yo tenga la capacidad, mi negocio me dé. Lo que solemos hacer en nuestros negocios es que sacamos el capital es para, no sé, para invertir, para capital operativo siempre, o sea, perdón, no siempre, gran parte de las veces, no sé, va a llegar, no sé, época de fin de año, voy a importar productos para Navidad o para la época de frío, qué sé yo, entonces, y yo hasta que importe, hasta que traiga, hasta que empiece a comercializar, pues mis flujos de ingresos son cortos, son pequeños, entonces normalmente espero a que se recuperen cuando empiecen las ventas, ¿no es cierto? Por eso a veces no tengo esta capacidad de pagar los 8,000, una condición para analizar, ¿ok? Hasta ahí queda claro, ¿no? Licenciado, una consulta. ¿Y el cliente puede elegir o hay una normativa en la que
O sea, que el cliente puede elegir, ¿está respaldado por alguna normativa o es que el banco directamente elige lo que más le conviene? No, está totalmente permitido. Cualquiera, como nos decía, no recuerdo qué compañero nos decía que negociaba con el cliente, totalmente permitido ambas formas. Porque yo tengo un crédito de vivienda hipotecaria, tengo una cuota de 5.000 bolivianos en promedio, 4.000 es intereses y solo 1.000 bolivianos es capital. Es tremendo. Realmente no rebaja la deuda, no es casi constante la deuda, es una cuota fija que se Listen, paga. Listen, buenas noches, Pamela Domínguez le habla. Sobre esto yo les puedo comentar, Listen, que hay las dos opciones que para elegir, sea para la cuota o sea amortización a capital. Hay las dos opciones para elegir, pero como usted bien dice, el banco mayormente ocupa la de las cuotas. ¿Por qué? Porque primero gana más el banco con esta de las cuotas fijas. Y segundo, porque el desconocimiento de los clientes, también como usted dice, la cultura financiera. Y hay veces también del mismo funcionario, porque los que somos funcionarios tampoco somos financieros, directamente recibimos órdenes de arriba. Los de arriba nos dicen con esta forma y listo. Es así, dice. Sí, buen punto. Y aunque no crean, muchas veces pasa así. Alguna vez me pasó cuando yo empezaba a trabajar, que le decía, ¿y se hace la otra forma de amortización? A mí un compañero de trabajo, ¿no? Y el compañero me decía, ¿cuál pues? ¿Hay otra? O sea, muchas veces, no, más bien que de las pocas veces, pero incluso algunas veces ni los funcionarios mismos conocen estas dos formas, ¿eh? Claro que eso ya es un poquito un extremo, ¿no? Porque si eres un oficial de crédito o un asesor, pues tienes que dominar estas cosas. ¿Ok? Entonces, estas dos. Y la compañera que nos comentaba sobre el saldo de vivienda, del crédito de vivienda, lo que pasa es que tu crédito primero que debe ser, si es de vivienda, ¿cuánto? ¿15 años? ¿10? Sí, 20. 20. Entonces, fíjate que tu cuota, o sea, yo te aseguro, imagínense que de nuestra compañera, esto es al revés. Lo que aquí dice interés va a capital y de lo que aquí dice va a capital va a interés. ¿Por qué? Porque el flujo cuando se estira, ¿ya? Hace que la amortización a interés sea pues muy pequeñita. ¿Ok? Este es un pequeño ejemplo de 4 trimestres. Si hiciéramos un flujo mucho más largo, lo que pasa en realidad es que nuestra compañera, digamos que su cuota es 8.025, ella abona 7.500 a interés y solo 525 a capital, ¿ya? Y además les aseguro que en tu cuota seguro debe ser igual a otros 500. El mismo monto debes estar pagando, o aproximadamente el mismo monto debes estar pagando entre interés y, perdón, a saldo a capital y seguro. Entonces, eso es matemáticamente, lamentablemente es así. Es a largo plazo, o sea, son características de una operación de vivienda, ¿no? Y es así. ¿Cuándo vas a pagar al revés? Cuando ya estés cerca de los 5 años, pues se va a invertir la cosa. Vas a pagar mucho más a capital que a interés. Pero al principio, lamentablemente, es así nomás. Y eso no es culpa del banco, es la matemática nada más, ¿no? Lisan, buenas noches. Lady. Una consulta. Usted dice que los intereses se cobran por día. Si me descuentan una cuota o pago una cuota, digamos, mensual, pero yo quiero amortizar aparte cierto monto para mi deuda, lo que voy a amortizar se va a ir más a mi capital o a mi interés. Tendría que amortizar en los primeros días cuando pago mi cuota para que se vaya más a capital, o todo se va a compartir a capital e interés. A ver, si te entiendo bien, digamos que yo tengo mi crédito y pago cada 10 de mes, ¿ya? Vamos a suponer. Y tú me dices que
Además, vas a ir a pagar el 10 de mañana, 10 de abril. Ya. Además de pagar tu cuota, ¿quieres amortizar a capital? ¿Quieres Sí. pagar más? Quiero pagar aparte de la cuota que voy a pagar, quiero amortizar 2.000 bolivianos, digamos. Ya. ¿Esos 2.000 bolivianos me lo van a descontar a mi saldo a capital o se va a ir para mi interés? No, eso es, o sea, tú amortizas, cuando es extra, tú amortizas capital. No ¿Ya? se va a interés. No, o sea, matemáticamente podrían cobrarte esa fecha, pero estarías moviendo el flujo. O sea, a ti lo que te importa en este momento es si has cumplido con tu cuota del 10 de mes y además Ya. tienes 2.000 extra, le dices, esta es mi cuota de mes, pagada, así tú estás al día, estás vigente, no tienes problema. Ok. Extra, quiero pagar 2.000 más, por favor, a capital. Porque lo que te interesa es siempre, fíjense que no queremos reducir intereses, queremos Ajá. reducir capital, porque mientras menos capital debamos, menos interés vamos a pagar al banco. ¿Ok? Entonces, y eso lo puedes hacer el 10, o puedes ir el siguiente 15, el 20, cualquier momento tú puedes ir a amortizar capital. Cuando amortices capital, ¿ya? El banco deberá preguntarte, o ya lo debía hacer cuando has firmado tu contrato de tu operación de crédito, ¿qué quieres cuando tú amortices capital? ¿Que yo te rebaje el monto de la cuota o el plazo de la operación? Es decir, si tú vas amortizando capital, debes menos, ¿no es cierto? Ajá. Por lo tanto, podrías mantener esta cuota constante, pero hacer que el tiempo de tu operación se reduzca. O podrías hacer que la cuota se reduzca. Eso te lo No hay digo. si mi plan de pago, mis cuotas son constantes y si amortizo a capital, mi cuota va a seguir constante, nomás no va a variar, digamos, mi cuota. Si mi plan de pago es constante, mis cuotas. Tú eliges eso. Tú dices, yo he pagado a capital, extra a capital, entonces quiero que el plazo de la operación se mantenga. Vamos a suponer que era 10 años, ¿ya? Entonces me dices, no, yo he amortizado tanto a capital que el plazo se mantenga, pero tú ya debes menos saldo, por lo tanto lo que tiene que ajustarse es la cuota. En este caso vamos a suponer que esto va a 7.600, digamos, en vez de 7.800, pero tú has elegido eso. O en otro caso le dices, no, mantengamos la cuota, pero me ajustas el tiempo, porque yo ya no te debo tanto. ¿Ubicas? Y eso Sí. tú lo puedes decidir con la entidad en el momento del contrato, ¿ya? O en cualquier momento puedes modificarlo. Si tú has amortizado capital y has elegido, por ejemplo, que la cuota sea fija y ya no quieres, pues vas y le dices, ya quiero cambiar esa condición. Ahora quiero que cuando yo amortice capital, la cuota se vaya disminuyendo, porque normalmente es lo que preferimos, ¿no? Que la cuota no nos apriete tanto. Entonces, es lo que yo haría, digamos. Obviamente otra persona puede decidir lo contrario si tiene toda la capacidad de pago, pero eso tú lo decides. Eso es desde el cliente. Gracias, Licenciado, ¿y se puede cambiar en cualquier momento las condiciones? Porque en la vida real lo que yo sé es que los bancos, no, por ejemplo, no aceptan que amortice porque a ellos les conviene que la deuda sea grande, ¿no? Así cobran más intereses. ¿Es posible cambiar las condiciones en cualquier momento? No, es que no cambias condiciones. Número uno, que el que tú puedas amortizar capital está normado por ley y por norma de ASFI. O sea, eso es. Si un banco te dice, no, señora o señor, no puede amortizar capital, tú le metes tremenda denuncia. O sea, está recontra permitido. Ellos están obligados a recibirte más bien cuando quieres amortizar extra capital. Las condiciones del crédito, ¿ya? Es cambiar el plazo o la tasa. ¿Ok? Pero por eso les digo, o sea, cuando tú has ido a firmar tu operación de crédito, el banco te ha puesto una cláusula y tienen que leer su contrato. Usted, cuando amortiza capital extra, acepta que lo que se mantendrá constante es el plazo o la cuota. Y ahí tú has decidido.
Ok, gracias. Está dentro del contrato. Obviamente puedes negociar, o sea, eso les digo por experiencia, o sea, si nos fuéramos, si el banco te negara eso, podría hacerlo en términos legales, digamos, pero sería absurdo, ¿no? Pero puede permitirte que renegocies las condiciones de tu amortización de capital. Licenciado, buenas noches. Jenny. ¿Cómo está? Acotando a lo que usted nos comentaba de las amortizaciones a intereses o amortización a capital. Cuando una persona va a hacer la cancelación o amortizar a capital luego de haber pagado la cuota y luego nuevamente pagas lo que corresponde a capital, lo que se sugiere o que lo que nos sugieren a los clientes es que pidamos el nuevo plan de pagos. Ahí es donde se especifica la diferencia al monto que ya estamos cancelando y la diferencia del interés. Muchísimas gracias, sí, se me ve eso. Cuando uno hace amortización, tiene razón, Jenny, o sea, normalmente sueles pasar primero por la plataforma, ¿no es cierto? Voy a hacer amortización, por favor voy a abonar tanto, ellos te pasan a cajas. Una vez que baja tu capital, tú tienes que sacar un nuevo extracto, o sea, una nueva tabla de amortización para ver que se haya variado. Tiene que haberse movido tu flujo. Entonces, pues, si lo van a hacer, no solo lo dejen pagando ahí en la caja, váyanse un ratito a plataforma, por favor, he hecho una amortización extra, quiero un nuevo extracto de mi crédito. Muy bien, saquen un nuevo plan de pago, si quieren, actualizado con un nuevo saldo de capital. Gracias. Lisa, disculpe, buenas noches. Yesenia. Una consulta. En caso de que si bien se paga saldo capital en una entidad financiera y esta o no se ve la reducción de los intereses, lo cual debería de ocurrir, ¿qué medidas se podría tomar para hacer que, o sea, el banco no está cumpliendo lo que es, digamos, la reducción de intereses con el pago a saldo capital? Es que eso va a aparecer en tu nuevo plan de pago, ¿a eso te refieres? O sea, sí, en caso de que no esté reduciendo el interés y el banco sigue manteniendo los montos, a pesar de que se está pagando a saldo capital, ¿qué es lo que se debería de hacer? O sea, primero o sea, un reclamo interno, ¿no? O sea, hay plazos para hacer, hay condiciones para hacer un reclamo en la entidad, ¿no? Tú tienes hay una unidad de SAR para que dentro de la entidad tú puedas hacer tu queja. En caso de que no te atiendan la queja, puedes acudir a ASC, ¿ya? Pero el que una entidad, si abonas a capital, no te reduzca el interés, la verdad lo veo muy, muy, muy difícil, porque eso es mediante sistema. O sea, tú pagas, tienes tu boleta, tienes respaldo, le dices, por favor, imprímeme mi nuevo plan de pagos, y el abono a interés debería estar plasmado ahí. O sea, el que no lo hagan, no sé, sería una falla de sistema de repente, algo así. Ya, está bien, gracias. No, pero como te digo, puedes acudir primero poniendo tu queja dentro de la entidad, y en el caso, hay plazos que deben correr. En el caso de que ellos no te respondan y no te satisfaga, pues te vas a ASF y sigues el mismo curso. Yo personalmente tendría que ir a ASFI, ¿verdad, no, licenciado? Sí, sí. Tiene que ser titular de la operación o de la deuda para ingresar su reclamo. Ya, gracias. Una consulta. Y si amortizamos, y si amortizamos cada vez, por decirle, como la compañera dijo, un extra o adicionalmente, ¿es conveniente pedir el plan de pagos de igual manera? O sea, ir pidiendo así el plan de pagos igual constantemente, porque no nos van a dar el plan de pagos en las entidades financieras, no es así. No es como una de las compañías dijo, no es lo que de pronto el cliente decide. Y debería, no sé, en la norma, pero no es. Entonces nosotros no elegimos, incluso con esto del diferimiento de pagos, tampoco me quisieron dar a mí el plan de pagos, y eso que yo fui a nombre de mis papás, ¿no? Con el carnet y todo esto en la cuarentena rígida que ellos quisieron pagar porque tenían todavía la oportunidad de tener el capital, pero no me quisieron dar el plan de pagos.
sea, me dijeron, no, está en actualización el sistema, están todavía ajustando, no saben cómo van a hacer, entonces no me quisieron dar el plan de pagos. A la primera pregunta, cada vez que tú hagas un abono a capital, así sea de 100 pesos o de 10 pesos bolivianos, puedes y tienes todo el derecho de pedir tu nuevo plan de pago y el banco tiene toda la obligación de darte. O sea, no hay que el banco o la entidad me ha querido, no me ha querido dar. Tiene la obligación de brindarte un nuevo extracto. ¿Ok? Entonces, si tú abonas y quieres reducir capital, lo haces, pasas por plataforma, he hecho un nuevo abono capital, por favor, emítame un nuevo extracto. Y repito, si te niegas, simplemente le ingresas un reclamo. ¿Okay? Ellos están obligados por norma de ASI a responder y atender tus reclamos hasta que tú quedes satisfecho. ¿Okay? Dos, que eso de que no te han querido entregar el extracto o el nuevo plan de pagos en la época de la cuarentena, pueden haberse excusado en que tú no eras titular, sí. Y dos, que simplemente muchos bancos no han tenido la capacidad de hacerlo. Les digo, yo tengo una operación de crédito con un banco de los más grandes de Bolivia y más altamente tecnificados, y yo iba igual que tú iba. Por favor, dame mi plan de pago, quiero ver que no se estén, por los diferimientos, no me estén haciendo cositas mal, que no hemos podido, es que estamos actualizando, es que por favor, le voy a entregar un borrador, pero esto es provisional, o sea, y eso que saben que yo también trabajo en entidad financiera, o sea, que no, difícilmente me van a tomar el pelo, ¿no? Pero, te repito, o sea, es porque no han tenido la capacidad, o sea, es que el ajuste en sus sistemas ha sido pero tan complicado que no era bueno para ellos emitir extractos cuando sabían que había fallas. Y tú podías reclamar peor todavía con ese nuevo extracto. Entonces, lamentablemente ha sido algo que se ha dado en todas las entidades. Y te repito, en las pequeñitas se ha dado, y en las más grandes, con más tecnología se ha dado. Entonces, es producto de esta época, que lamentablemente ha pasado, o sea, es hasta que se ajustan las condiciones, ¿no? Gracias. Ok. Veamos estas dos y vamos a entrar justamente a este temita muy rápido. Vamos a ver muy rápido porque no nos da más capacidad. Nos dice, hay otra forma que es amortización con pago de cuota diferida. Se caracteriza porque el acuerdo entre partes establece que el obligado, la persona que debe, puede postergar el pago de sus respectivas cuotas dentro de ciertos márgenes de tiempo que se señalan en contratos. Este tipo de operación suele aplicarse a créditos que pretenden incentivar el desarrollo de alguna actividad o proyecto, o también en sectores económicos donde los productos requieren ciertos periodos de maduración, como el sector agrícola o construcción. ¿Ok? Entonces, diferimiento. O sea, alguito ya, por lo que pasó en la pandemia, ya sabemos más o menos qué es diferimiento. ¿Ok? Es decir, que postergamos el pago de las cuotas. ¿Ok? Dentro de ciertos márgenes de tiempo acordados. En este caso no han sido acordados, no han sido establecidos por ley. Ahora, dos conceptos elementales para este pago, para este tipo de pagos. Uno es el caso del anatocismo, algo que también ha estado muy de moda cuando se ha empezado a los diferimientos, que han debido leer en periódicos, qué sé yo, que han prohibido a los bancos hacer anatocismo. Decimos que anatocismo es el cobro de intereses, es decir, el cobro de intereses no solo sobre capital, sino sobre intereses acumulados en periodos de gracia, cuya aplicación en Bolivia, de acuerdo a las normas, no se permite. Es decir, recuerden que nos han diferido durante la primera vez, si no recuerdo mal, ha sido 2020, marzo o abril, julio, si no recuerdo mal, ¿no? Ese periodo no hemos pagado, ¿okay? Ni capital ni intereses. Esos intereses que debíamos al banco, ¿no? No pueden formar parte del capital y que volvamos a pagar intereses sobre ese interés. ¿Se entiende? Digamos, yo tenía mi cuota de 100, no la he pagado en abril, ¿ok? Digamos que de mi cuota de 100, 50 iban a capital, 50 iban a interés, ¿ok? Esos 50 de interés, el banco ha estado obligado a pasarlos al final o prorratearlos al principio.
¿ok? Pero eso sí, pero yo debía 50 de interés. Lo que yo cuando tenga que pagarle al banco, tengo que pagarle 50, no más. Porque el banco lo que no puede hacer es, sobre esos 50 de interés que yo le debo, volverme a cobrar interés. ¿Se entiende? A eso se llama anatocismo, que está prohibido en Bolivia. El segundo punto nos dice que en el caso de periodos de gracia o diferimientos, no acumulan intereses y por tanto las respectivas tasas se aplican solo sobre saldos de capital pendientes de pago cuya aplicación en Bolivia sí está permitida. Es decir, que se difiere y los intereses se siguen aplicando sobre saldos de capital. Vamos a ver un ejemplito para entenderlo más simplemente. Ahí. De acá abajo. Nos dice, una empresa importadora adquiere un stock de camiones para su posterior venta. ¿Okay? El precio unitario al contado para clientes que tengan interés en estos motorizados es de 70,000. Con el propósito de generar incentivos de compra, la importadora ofrece planes a crédito, permitiendo al comprador pagar 5 cuotas vencidas cada 60 días. Con el aditivo de que la primera cuota se cancela 180 días después de la adquisición. En fecha 31 de marzo del año en curso, se realiza la compra a crédito, ajustando una tasa de interés de 15% capitalizable bimestral. En este ejemplo nos pide calcular el valor de cada cuota, calcula el valor de cada una de las cuotas considerando el criterio permitido en Bolivia. Y 2, estructurar la tabla de amortización que muestre el detalle de toda la operación en este caso. ¿Ok? Entonces, hemos comprado un camión a crédito y esto valía 70,000. ¿Ok? Nuestro saldo es 70,000 y ese es al 31 de marzo. ¿Ok? Nos han dado la condición o la ventaja de que la primera cuota la paguemos 180 días después. ¿Ok? Calcúlenmelo, por favor. ¿Cuánto es el 31 de marzo más 180 días? En el Excel pueden sacar rapidito. Es decir, del 31 de marzo, hoy que estoy sacando, vamos a suponer que hoy es 31, me están diciendo, tu primera la cuota la vas a pagar 180 días después. Vamos a aplicar diferimiento. ¿Alguien, por favor? ¿Cuánto es 31 de marzo más 180 días? Es el 27 de septiembre me sale. Gracias. 27 de septiembre. Sí. Entonces, otra vez, he sacado mi camión de 70,000, me choqué, llévatelo y encima de que te lo lleves, yo te voy a dar un diferimiento para que tu primera cuota la canceles 180 días después, el 27 de septiembre. Ahora fíjense en la tablita. ¿Okay? En términos reales, ¿ya? O sea, en términos reales, en un concepto normal de un diferimiento, lo que se difiere es la amortización a capital, no la amortización de interés. ¿Sí? Eso es decir, por un ratito, olvídense lo que ha pasado en Bolivia por la pandemia, ¿ok? Un ratito lo pondremos a un lado. En términos reales, ¿ya? Cuando yo aplico diferimiento a una operación para ayudarlo, porque es una estrategia comercial,
¿Ya? Lo que yo hago es diferir el pago de capital, pero no el de interés. ¿Por qué? Porque al banco yo le sigo debiendo, o sea, esos 180 días, fíjense, del 31 de marzo que estamos agarrando la operación, que estamos tomando la operación, pasan 180 días hasta el 27 de septiembre. Yo le sigo debiendo esos 180 días 70,000 al banco. ¿Eh? El banco, lamentablemente, como decimos, el banco no nos perdona un día. ¿Ok? Es decir, durante esos 180 días, yo le sigo debiendo algo al banco. ¿Por qué? Porque estoy agarrando su dinero. Y por día, yo le voy debiendo. ¿Ok? Entonces, lo que se hace en este tipo de operaciones es que la cuota es son 5 cuotas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuotas a cada 60 días. ¿Ok? Del 31 de marzo más 60 días nos va a dar 30 de mayo. ¿Ok? Del 31 de marzo que hemos sacado la operación al 31 de mayo, 60 días. En esos 60 días, yo al banco no le voy a amortizar capital, pero sí le debo interés. ¿Cómo calculo el interés? Como hemos visto fácilmente antes. Es el saldo de capital, capital por interés por tiempo. Saldo de capital por el interés, que era 15%. 15%, aquí se me fue. Capitalizable bimestral. 15% entre 6, ¿por qué? Bimestral. 6 bimestres en un año, por un bimestre. Entre marzo y mayo está pasando un bimestre. Y el interés que se genera en ese periodo es 1.750. Entonces, mi cuota en ese momento es 1.750. ¿Ok? Porque yo amortizo interés, pero no capital. Fíjense en la tablita, capital aquí es 0. Solo estoy pagando interés. ¿Ok? Los siguientes 60 días, lo mismo. Continúo pagando 1.750. ¿Por qué? Porque el saldo de capital sigue siendo el mismo. Y recién el 27 de septiembre, yo amortizo capital e interés. Para ese día, el saldo de capital para el 27 de septiembre va a continuar siendo los $70,000. Por lo tanto, yo saco la misma fórmula y sé que mi abono a interés es 1.750. Por lo tanto, recalculo mi cuota. Esta cuota bimestral de 15,067, ¿cómo hemos sacado? ¿Cómo saco estos 15,067? Determinando la fórmula, en la fórmula la renta. Exacto. Simplemente he vuelto a aplicar esta formulita. ¿No es cierto? Así he sacado esos 15,000. Entonces, como tengo mis cuotas, tengo mi interés, le resto la diferencia y recién empiezo a abonar a capital 13,317,28. Como abono a capital, el saldo de capital menos el abono a capital, 70,000 menos 13, me dan 56,000. Y repito la operación 5 veces más. ¿Ok? ¿Dónde está la clave? Lo que quiero que entendamos. El diferimiento en términos normales es a capital, pero no a interés. ¿Por qué? Porque yo esos 70,000 durante esos 180 días, yo les sigo debiendo al banco. Y el banco no es que me ha prestado así de buena gente. Me dice, ok, todavía no me devuelvas capital, pero el interés tú me sigues pagando porque es dinero que yo te estoy otorgando durante 180 días. Fíjense que en este caso es pues conveniente porque mi cuota es de 15,000, pero solo le estoy pagando 1.700.
Entonces, ¿es beneficioso para mí? Sí, definitivamente durante 180 días, porque me permite hacer madurar mi negocio. Cuando son proyectos de construcción y yo tengo que ir, cuando ya adjudico una obra con el gobierno municipal o con gobernación, qué sé yo, ustedes saben que ellos me van haciendo desembolsos por la obra a medida que yo vaya avanzando mi obra. O sea, entrego avances de obra, me van desembolsando. Entonces, los avances de obra no son inmediatos, se tarda. O sea, hay que aplanar el terreno, primero los primeros cimientos, qué sé yo. Entonces, yo después de 6 meses recién tengo un buen avance de obra para que venga el supervisor y me diga, ok, hay buen avance, desembolso, desembolso. Entonces, este periodo me permite ir madurando mi operación o mi negocio. Cuando sabemos que son créditos agrícolas, igual tienen sus etapas. Hay una etapa en la que se siembra, ¿ok? Va madurando y recién la que se cosecha. Entonces, al principio, cuando yo he sembrado, no tengo pues flujo. Entonces, prefiero pagar poquito hasta que mi producto salga y yo empiece a vender y ya puedo pagar más. ¿Ok? El diferimiento es una estrategia para diferentes tipos de créditos. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? Ahora sí entramos. Que no se ha abonado a capital, esto de aquí, pero tampoco a interés. Estos 1.750 de estos 2 meses que ven aquí, esto los han sumado, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da 1.750 por 2? $3,500. 500, ¿no es cierto? Estos 3.500 le han dicho al banco, usted o lo va a prorratear para cobrarle en las otras cuotas a la entidad, al cliente, o los va a botar al final de la operación, mediante una cuota más. Es decir, una opción era estos 3.500 en nuestro ejemplo le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 cuotas. 3.500 entre 5, ¿cuántas? 500, ¿no es cierto? 700. Perdón, 700, uy. Perdón, volveré a colegio. 700, es decir, estos 700 tú los vas a sumar a la cuota de cada mes, es decir, vas a empezar el 27 de septiembre con 15.067 más 700, el 26 de noviembre 15.700, perdón, 15.067 más 700, en cada mes le vas a sumar estos 3.500 que han diferido, ¿ya? O vas a agarrar esta cuota de 3.500 y la vas a llevar al final. Es decir, cuando él te venga a pagar la última cuota el 25 de mayo, la última cuota de 15.067, ahí le cobras los 3.500. Eso ha sido lo que se ha hecho en realidad. Que incluso estos intereses se los ha separado, no se ha pagado y se los ha llevado al final. O muchos podrían haberlo prorrateado. ¿Ok? En este caso, estas 2 casillas, perdón, esas 4 casillas, durante esos 2 meses han quedado vacías. Que en realidad en Bolivia han sido más, ¿no? Pero el diferimiento, pero eso es porque sea obligado por ley. Porque en términos reales, diferir es simplemente no pagar capital, pero sí interés. ¿Queda claro? Y muchos bancos lo estaban interpretando de esa manera al inicio, ¿no? Y les hacían pagar los intereses a los clientes. Es que los sistemas, otra vez, es que los sistemas de los bancos estaban programados para hacer eso, no para diferir intereses más. Entonces, de hecho, o sea, y es lo que tradicionalmente se hace, repito, ¿no? Entonces, ahí se ha complicado pues todo, o sea, tú sabes que hacer una configuración de un sistema de un core en banco y cambiarla así en producción, cuando estás en medio trabajo, pues es complicadísimo, ya tenés que hacerlo. Entonces, pues sí, muchos han cobrado intereses. ¿Ok? Y vámonos con
hagamos un ejemplito rápido ustedes, que no creo que alcancemos a hacer los dos. Había dos, pero el otro pueden practicar. Ayúdenme con este. A ver, este es una tabla. Ahora vamos con este primero. Usted recibe hoy un préstamo de $30,000 a una tasa de 7% capitalizable trimestral. El contrato de la operación señala que los pagos de la deuda deben efectuarse en 4 cuotas trimestrales vencidas durante 10 años. ¿Cuál es el valor de la cuota igual que debe pagar por el préstamo? Y elabore solo hasta la cuarta interacción. Y elaborar la tabla de amortización. Es decir, tenemos un crédito de 30,000, una tasa de 7% capitalizable trimestral. El contrato dice que deben ser cuotas trimestrales iguales vencidas de 10 años. 10 años. Y elaboramos nuestra... vemos cuánto es la cuota que debemos pagar. Calculemos la cuota y vamos a elaborar nuestra tabla, pero solo hasta la cuarta interacción. No vamos a hacer los 10 años. ¿Sí? En este caso, rapidito, elabórenlas en su, no sé si estén a mano, en su Excel, como gusten, y alguien nos ayuda a solucionar. Yo voy a ir copiando el diseñito en Excel y alguien me va dictando. Don Alex. No está Alex, hoy es tercera parte. Rodney. Dicen, ¿Cómo estás? Ayúdanos, por favor. no he terminado, pero a ver. Primero ella he hallado la renta, he reemplazado los valores. Ya, vamos. Primero apliquemos la fórmula para hallar la cuota. Sí. C es 30,000. Ya. Luego reemplazamos R por 1 menos 1 más 0.07 dividido entre 4. Ya. A la menos 4. Eso no estoy seguro. O sería a la menos 40. Ahí tengo dudas. Ya. A menos 40 sería. Menos 40, ¿no? Sí, sí, sí. Y los 10 años lo convertimos en trimestres. Cierto. Sí, esa era mi duda. Sí. Ah, exacto. 40. El plazo de la operación son 10 años en trimestres, por lo tanto son 40. 40. Ahí con eso recalcularemos el R. Sí, voy a volver así. Y renta sale 1,049,16. $1,049.16, ¿así? Sí. Súper. Hasta ahí, simplemente hemos hecho de hallar nuestra renta o nuestra cuota. Hemos aplicado nuestra fórmula que ya conocíamos con valor actual para hallar. La única posible complicación que hubo aquí, que el plazo total, 10 años en trimestres. En un trimestre, en un año, perdón, de 4 trimestres, 10 por 4, 40, ¿no? Ahora, vámonos a la tabla. Hemos hecho, o sea, esto va a ser largo, pero solo hagamos 4 interacciones. ¿Cuál es el saldo de capital en el día? Licenciado, Adelante, perdón. adelante. En el resultado, mire, tengo duda. Bueno, no tengo duda ya que seguí el... Bueno, el resultado que a mí me sale es 1,050,84. ¿Alguien más, por favor, recalculen? ¿Alguien?
Esto nos debería dar una... Licenciado, a mí me sale igual 1049,16. Ya, están 2-1. A ver, revísale, creo que... Tema del redondeo. Por ahí es por el tema del redondeo. Estaría bien. Sale 1049,16. Ya, entonces vamos a tomar por ahora este, ¿ya? Creo que Sí, es 2049. ya. Cuando hagan este tipo de ejercicios, lo recomendable, uno, es que hagan en calculadora financiera, que tome todos los datos, o lo más fácil en Excel, y que tome todos los datos y redondea a 2, ¿no? O sea, va a redondear a 2 lo visual, ¿no? Porque el Excel va a tomar todos los datos, a menos que apliquen fórmulas ustedes y le hagan redondear. Pero mejor simplemente visualmente tomen 2 datos, 2 dígitos decimales, pero el Excel va a tomar todos, o sea que nos va a calcular mejor. Ok, entonces tomamos este 1049. Sale. Estamos, ¿quién nos está ayudando, perdón? Daniela Ramos. Daniel. ¿Saldo capital? 30.000. Ya. ¿La primera cuota cuánto es? 1049,16. Estaba dudando. Ya. ¿El primer pago a interés cuánto es? Reemplazando la fórmula me sale 525. Ya. Perdón. Interés es igual a 30.000 por... No, dame un minutito, Ya, es 30.000 por... Entre paréntesis, 0.07 entre 4 y por un trimestre. Un trimestre. Esto nos da 525. Ok. ¿Cuánto será la amortización a capital? 524,16. Ya. Y la diferencia para saldo a capital es 29.475,84. 29.400. 75,84. Sí, está bien. Ok, gracias. Súper. Segunda interacción. Esa todavía no hay addon. Ya. Disculpe, licenciado, por favor. ¿Cómo obtiene la amortización a capital 524,16? Ya. Hemos dicho que nuestra cuota, esta cuota, se compone de 2 cosas. Un monto de interés y un monto capital. Entonces, si yo ya tengo la cuota total de 1049,16, le resto el interés que he calculado, 525, y eso me debería dar 524,16. Verifícamelo en tu cálculo. Sale, Liz. Perfecto, ¿no? Esa es la fórmula para darles la amortización a capital. Recuerda que esto lo calculamos, el interés, aquí estamos calculando, y esto también ya lo tenemos, porque es lo primero que hemos hallado. Simplemente aplico diferencia. Esto menos esto me da esto. ¿Por qué? Porque la cuota se compone de 2 cosas, interés y capital. ¿Comprendido? Sí. ¿Y en qué casos, licenciado, los 30.000 podía haber dividido entre las 40 cuotas? Bueno, buen punto. Es que aquí hemos dicho en el ejercicio, son cuotas trimestrales vencidas
iguales. Cuota. Cuota igual. Si yo hubiera dicho que la amortización a capital sea igual, hubiéramos usado este esquema. Y ahí sí simplemente dividía los 30,000, pero lo hubiera dividido entre 40, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Pero el ejercicio ya me ha dicho que yo aplique cuotas iguales. No me está diciendo que amortice a capital constante. Por eso les repito fuerte esos términos, porque a veces es fácil confundirse, ¿no? Para los que no estamos muy acostumbrados a los términos, aquí está la clave, si quieres. Cuota igual vencido. Si decía abono a capital constante, utilizábamos la otra forma. O si te decía, utilice un esquema de cuota variable, lo mismo. Dicen una... Gracias. Rodney. Sí, cuando estamos calculando el interés en la fórmula, siempre tenemos que multiplicarlo por 1. O sea, es un periodo, ¿no? Claro, es que aquí estamos calculando un hito por un hito por un hito. En este caso, trimestre por trimestre por trimestre. Si fuera mes, sería un mes por un mes por un mes por un mes. Ya. O sea, en teoría siempre va a ser por un periodo. Exacto. Ya. Es igual. Si esto fuera mensual, como tradicionalmente hacemos en la banca, esto sería 12 y esto sería un mes. Y esto serían 4 meses. ¿No es cierto? Es lo mismo, solo que aquí estamos usando trimestral. Ya. Gracias, Liz. Mil disculpas, deben estar escuchando un montón de bulla de fuera de mi casa. Ok, vamos con la segunda cuota, Rodney. Sí, igual es 1049,16. Ya. La amortización me ha salido 515,83. La amortización de capital 533,33. Y el saldo a capital 28,942,51. Ya. Voy con la siguiente. Ya. Igual 1049,16. Luego 506,49. Ahí es 542,67. Y en saldo a capital es 28,399,84. Listo. Sí. Y el cuarto mes, 1049 igual, 16 en cuota. La amortización 497. Exacto. Sí, exacto, me ha salido. Y la amortización a capital 552,16. Y el saldo a capital 27,847,68. Listo. ¿Hay alguien más que haya avanzado? ¿Todos estamos bien? ¿Alguien más que nos pueda validar? ¿Estamos correctos? Me salió igual, licenciado. Sí, está bien. Ya, súper. Sí, salió igual. Ya. Entonces, ese es simplemente el esquema para hacer la amortización. ¿Por qué he elegido este ejemplito? Porque fíjense que este ejemplito ya lo habíamos resuelto anteriormente en trimestres con la misma tasa. Aquí arriba. Pero considerando que el plazo de la operación era
4 trimestres, ¿no es cierto? Y nos daba esto. Fíjense que yo amortizaba capital 7,000 y pagaba 500 de interés, más o menos. En un año. Grábense la imagen. Estas es mis amortizaciones a capital y esto interés en un año que era mi crédito, ¿no es cierto? Los montos a interés son pequeñitos, montos a capital son altos. Pero este esquema, por la matemática, se vuelve muy diferente cuando el plazo de mi operación es mucho más largo, que en este caso ya no es un año, son 10 años del crédito. ¿Ok? Yo más o menos sigo amortizando 500 a interés, pero muchísimo menos a capital. ¿Se dan cuenta? Fíjense que antes, en vez de estos 533, yo amortizaba 7,000 a capital, pero era porque la operación era más corta. Y en este caso, a 10 años, yo amortizo casi lo mismo. O sea, yo pago mi cuota de 1,000 y la mitad se va a interés y la mitad entra a capital. Cosa que, como nos comentaba nuestra compañera en el crédito hipotecario, en realidad cuando se hace a 20 años plazo, esto es todavía peor, porque 800 se van a interés y apenas 200 se van a capital. O sea, pago el 80% de mi cuota de estos 1,000 son a interés y apenas el 20% son a capital. ¿Por qué es eso? Ya les estoy demostrando. Es simplemente por la aplicación matemática. Porque así nos da el flujo cuando hacemos ese tipo de operaciones. ¿Ok? No es culpa del maldito banco, por si acaso. Es porque así la matemática nos da esas condiciones. Y porque el crédito son 20 años, ¿no? O sea, no es lo mismo sacar un crédito de 20 años que de un añito. Entonces, este ejemplo era simplemente para mostrarles a aquellos que de repente nunca han tenido una operación de crédito y a veces mucha gente se sorprende, ¿no? Mucha, ¿por qué? Mira, más de la mitad de lo que pago se va a interés, casi no pago nada de capital. Esta es la razón. ¿Ok? Y este último ejercicio se los dejo para que practiquen. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentarios? Hemos visto, bueno, dentro de las 6 clases que tenemos y que la verdad es reducido, pero es para ver temas puntuales de matemática financiera. Cuando ustedes tomen algún libro, algún texto base de matemática financiera, van a ver que es muchísimo más amplia la matemática. O sea, hay diferentes tipos de amortización, de anualidades diferidas, o sea, es muchísimo más amplio el espacio. Pero en lo que aplicamos en la entidad financiera, básicamente son estos conceptos. ¿Ok? Entonces, y es básico, mínimamente deberíamos saber estas cosas. Aquel que esté en el área de operaciones o finanzas, pues empiece a buscar más, ¿no? Pues es importante. Bueno, el área comercial igual, oficiales de crédito que no sepan hacer esto, tremendo, ¿no? En el área financiera. Bueno, en realidad, todos los que trabajan en banco deberíamos saber esto de memoria. ¿Ok? Entonces ahí cerraríamos y se les va a entregar, bueno, les van a cargar el examen, que creo que se les habilitan, creo que entre sábado y domingo. Va a ser no sé si Karen estás por ahí, va a ser selección múltiple. Son 6 ejercicios en los que, a modo de apoyarlos, ustedes ya van a tener la respuesta ahí. O sea, tienen que hacer el ejercicio de mostrarlos ahí ustedes y achuntarle, como se dice, a una de las 3 respuestas de los incisos que les he puesto. Entonces, obviamente, ya tener la opción de la respuesta ahí les va a ayudar, porque a uno de las 3 respuestas le tienen que dar, ¿no? Si no le dan a ninguna de las 3, es que hay que seguir haciendo el ejercicio. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches a todos los participantes. Así es, mañana, después del mediodía, va a estar ya en la plataforma el examen de selección múltiple y también va a haber una carpeta donde ustedes van a poder subir, como indica el docente, las fotografías de los ejercicios resueltos, ¿no? Es importante que carguen eso porque así demuestran que han hecho el ejercicio, ¿no?
¿Alguna consulta respecto al examen? Buenas noches. El tiempo ¿Cómo para está? el Buenas noches. examen. Es de 2 horas. Van a tener 2 horas. En la anterior versión del diplomado ha sido con menos tiempo, no ha sido con 1 hora, pero esta vez el docente está dando 2 horas para que lo puedan hacer con calma, ¿no? Más o menos van a ser. Son 6 ejercicios, o sea que, sí, si no estoy mal, son 6. Y son sencillos, pero igual, o sea, son 2 horas para que lo hagan con calma. Yo sé que hay mucha gente que ese fin de semana tiene sus labores, familia, qué sé yo, entonces, por demás, 2 horas, realmente alguien que de repente ya tiene una base, qué sé yo, de esto, van a ver que lo resuelve en 20 minutos. O sea que, pero 2 horas para que los hagan tranquilos, repasen en su casa, no sé, sus apuntes, qué sé yo. Es por demás las 2 horas. Buenas noches, disculpe, ¿el examen a partir de qué hora va a estar mañana? El examen va a estar disponible a partir de las 2 de la tarde. Puede que esté antes, ¿no? Pero a partir de las 2 de la tarde ustedes pueden entrar para resolver su examen de selección múltiple y a la vez cargar al mismo tiempo, ¿no? Acaban el examen y ese momento tienen que cargar los ejercicios, ¿no? Como decía el docente, podrían sacar una foto, una fotografía y cargar, ¿no? Es importante que esté el examen y también los ejercicios, ¿no? Les han habilitado perdón, eso me olvidaba, les han habilitado el espacio para cargar el examen, ¿no? Exactamente, van a habilitar las dos cosas, es decir, van a tener su examen disponible, selección múltiple, y también la carpeta donde ustedes van a poder cargar las fotografías de los ejercicios, ¿no?, que han realizado, como el docente indica. Es de selección múltiple, pero ustedes tienen que hacer el ejercicio para ver cuál de las 3 opciones, son 3 opciones, ¿no, licenciado? Sí, en casi todas son 3, sí. Son 3 opciones, entonces, para tener el resultado, bueno, van a tener que hacer el ejercicio. Pero como indica el docente, 2 horas es un tiempo prudente, son pocas preguntas y yo sé que les va a ir muy bien. Entonces no se olviden resolver en una hojita, un cuadernito, o sea, una hoja limpia adicional donde puedan plasmar todo, lo terminan, le sacan foto y lo cargan. Listo. Una pregunta, una consulta. Sí. Las fotos que tenemos que subir, ¿las tenemos que sacarlas inmediatamente terminemos cada ejercicio o puede ser al final de haber respondido las preguntas del examen? No, al final todo. O sea, no es uno por uno. O sea, tú hazlo en hoja en verso y reverso, terminas todo, le sacas 2 fotos, traten de hacer una hoja grande, no un oficio. Le sacas foto en verso y reverso, lo cargas y punto. No hay... Gracias. Claro, por eso vamos a tener las 2 horas. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo entro al examen, voy a ver ahí todas las preguntas, empiezo por la primera, voy resolviendo el examen y automáticamente ya va saliendo cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, ahí voy a tener ya todas las respuestas y como es selección múltiple, marco, envío el examen y automáticamente saco una fotografía a los ejercicios y los añado en la carpeta. Así es, licenciado. ¿He entendido bien? Sí, alguien nos preguntaba, creo que si podía ser en Excel. O... archivo en Excel. Sí, alguien nos pregunta si no puede ser un archivo en Excel o en PDF, en la modalidad que gusten. No me hago... Yo sé que hay mucha gente que maneja mucho más el Excel y la calcula así en minutos, igual. Pero necesito ver no solo el resultado, ¿no? Que necesito ver la imagen del procedimiento de la fórmula que han aplicado. En la modalidad que gusten, foto convertida o como imagen, como PDF, abriendo la fórmula en el Excel, como gusten.
pero tiene que estar sí o sí, es decir, el archivo y también el examen resuelto. Eso es muy importante. Exacto, lo que quiero es que respalden que han hecho y que no alguien, no sé, alguien diga, les cuento que es inciso B y todos B, 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 B y listo, ¿no? Tienen que respaldarme cada uno que ha hecho. Así es, licenciado. Entonces, si alguien tiene alguna duda respecto a todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, yo creo que, licenciado, les podemos dar unos 10 minutos más, si tienen alguna duda respecto a lo avanzado. Sí, sí. Porque yo escuchaba, ¿no?, en las anteriores clases que el licenciado les preguntaba si todo estaba claro, si tenían preguntas, y parecía que no, pero tal vez en estos 10 minutos se les ocurra algo. Aprovechemos ese tiempo con el docente, entonces. Sí, lo que gusten, por favor. Licenciado, en cuanto a la primera práctica, la parte de pagarés, yo no soy del área financiera, ¿no? Yo soy agrónoma. Entonces, realmente no le entendí la pregunta. No sé si, por favor, si podría aclarar, si hubiera la posibilidad. Sí, sí, déjame abrir la práctica, dices, ¿no? El ejercicio 1 no. El ejercicio 3. Sí, creo que es eso. A ver, dice, hoy usted firma 3 pagarés. Primero por $4,180 a 6% de interés simple, a ser pagado en el mes 2. El segundo por $1,330 a 9% de interés simple, a ser pagado en el 4.º mes. O sea, hay uno en el mes 2, hay uno en el mes 4. Y el último documento por $666 sin intereses, a ser pagados en el 5.º mes. ¿Okay? Hay un pago en el mes 2, hay un pago en el mes 4 y hay un pago en el mes 6 sin interés. Transcurrido el primer mes, usted acuerda con el acreedor, o sea, es decir, estamos del 0 al 1, vamos del 0 al 1, el primer periodo. Usted acuerda con el acreedor $3,550 en ese momento y la fracción restante en el 6.º mes. Todos estos nuevos flujos son a tasa del 4% capitalizable mensual. Ok. Primero, ¿qué tipo de ejercicio es este? Dentro de los que habíamos visto. Equivalente. Exacto, ¿no es cierto? Es una ecuación de valor equivalente. Nos da un primer flujo, o sea, una primera forma que he pactado con mi acreedor, y después yo decido reformular la forma de pago. Entonces, hay una ecuación de valor equivalente. Primer punto. Ahora, habíamos dicho una primera condición para esto. Los primeros flujos, para reordenar los primeros flujos, porque hay que elegir un punto focal. El punto focal en este caso, ¿cuál es? Nos dice, sí, espero que hayan abierto el ejercicio, nos dice que la fracción restante en el 6.º mes. Es decir, yo le digo, pasa un mes y yo le digo, hoy te pago en el mes 1, 5.550 y todo lo demás te voy a pagar en el 6.º mes. En el 6.º mes está mi X, mi incógnita. Por lo tanto, selecciono el 6.º mes como mi punto focal. ¿Para qué elegimos el punto focal? Para que todos los flujos, todos los pagos deben readecuarse, deben redireccionarse ahí, al 6.º mes. ¿Ok? Entonces, todo hay que llevar al 6.º mes. Ahora, lo que hemos dicho primero, que las primeras condiciones que han sido, o sea, cómo yo llevo, por ejemplo, el primer pagaré era de 4.180 al 6% de interés simple a ser pagado en el mes 2.
Para yo poder llevar ese 4.180 al punto focal, lo primero que tengo que hacer es que esa condición se cumpla. Es decir, primero llevo 4.180 al 6% al punto 2, y una vez que esa operación ahí esté vencida, pactada, sea concretada, recién reordeno ese monto que me sale, digamos que me sale 4.200, recién eso llevo al mes 6. ¿Ok? Primero las condiciones inicialmente pactadas, primero se cumplen, después se reordenan. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando yo reprogramo mi operación con el banco, no le puedo decir, te pago, mira, antes te debía al 6% en 6 meses, ahora mejor no, te debería a 3 años al 1%. No, es decir, primero adecuaremos la primera condición. Primero se cumple y ese valor final que me debías lo reprogramamos. ¿Ok? ¿A qué se refiere cuando dice acuerda con el acreedor $3.550? ¿A qué se refiere cuando dice acuerda? Bueno, de repente la palabra no está bien, paga. En ese momento. Ya está bien, esa es mi confusión. Gracias, licenciado. De repente la palabra no era la más correcta. ¿Alguna consulta más? Al parecer creo que ya no, licenciado. Por favor. Sí, licenciado, perdón. Referido al ejercicio 4, en la segunda pregunta menciona capitalizable continuamente. En esta nueva ecuación, bueno, leí en internet, busqué, en el ejercicio 4 nos da un interés capitalizable mensual y en un tiempo también en meses. Este interés y estos meses, el tiempo, ¿debemos convertirlo en años o podemos trabajar con el interés y el tiempo en meses? Esa es mi duda, licenciado, en el ejercicio de capitalización continua. 4, nos decía, usted invierte $12.500 en 8 meses y en una semana a plazo. No, el plazo es 8 meses y una semana plazo, sujeto al 12.5 capitalizable mensual. Concluido el plazo, reinvierte este dinero en el mismo porcentaje de interés, pero capitalizable continuamente a 5 meses. ¿Cuánto dinero ha obtenido concluido todo el plazo de la operación? Concluido el plazo, reinvierte este dinero al mismo porcentaje de interés. O sea, en ambos usamos 12.5. Y esta vez a 5 meses. Son dos operaciones separadas. O sea, primero te dice, yo he invertido 12.500 a 8 meses y una semana. Sí, la primera operación vendría siendo un capital con un interés compuesto. Capitalizable mensual, correcto. Interés compuesto. Ya, eso es simple, ¿no? 12 por 12, 12.500, es no mejor. Concluido el plazo, o sea, cuando se ha concluido el plazo, reinvierte este dinero, o sea, lo que yo, digamos que esos 12.500 me han dado, no sé, 15.000, digamos. Reinvierto ese dinero al mismo porcentaje de interés, 12.5, pero capitalizable continuamente a 5 meses. Dentro de los foros, yo les había puesto una pregunta, que era, les aclaré al principio, es un poquito de investigación. ¿Qué es capitalización continua? Recuerden que hemos visto que los intereses se pueden capitalizar según el plazo, o sea, según el plazo de capitalización. Pueden capitalizar mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, etcétera, ¿no es cierto? Son los periodos de capitalización. ¿Puede haber capitalización semanal? Sí, puede haber. ¿Puede haber capitalización diaria? Sí, puede haber.
Entonces, ¿qué es capitalización continua? Otra vez. Licenciado, a lo que me voy es que si ese 12.5 capitalizable mensual y los 5 meses de la reinversión, se debe convertir la tasa en años y los 5 meses en años. Sí, eso debo convertir en años. Sí, porque lo que investigué y busqué, efectivamente el interés y el tiempo de los ejemplos que encontré estaban convertidos a años y otros ejercicios que los mantenían. Si estaba en meses, si estaba en semanas, semanas. Esa es mi duda, licenciada. Y a ver, no estoy comprendiendo bien tu consulta, pero a ver, estamos hablando de que hemos invertido estos 8 meses y una semana sujeto a una tasa de 12 puntos, se me corta de 12.5%. La tasa es anual capitalizable mensual. La tasa siempre va a ser anual. En la capitalización continua. Exacto. Y en la otra también. O sea, el 12.5 es una tasa anual, pero capitaliza mensualmente. Entonces, en el ejercicio en la segunda parte del ejercicio, mantenía los 12.5. No lo convierto en años, porque ya está en años. Claro, es una tasa anual que capitaliza mensualmente. Y la otra, en el segundo caso, es una tasa anual, pero que capitaliza continuamente. Y ahí has debido ver que tiene una fórmula que aplica el factor E, ¿no es cierto? Sí. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les dije cuando empezamos la de capitalización. Mientras más veces capitalice mi operación, yo gano más. ¿Por qué? Porque más veces el interés va a formar parte del capital. Si el interés capitaliza trimestralmente, pues apenas 4 veces al año va a formar parte del interés del capital, ¿no es cierto? Si capitaliza mensualmente, lo va a hacer 12 veces. Si capitaliza semanalmente, lo va a hacer 52 veces. O sea, más veces va a ir formando parte del interés del capital. Por lo tanto, siempre voy a tener un poquito más de capital. Y hay un caso que se llama capitalización continua. ¿Ok? Que eso es que es continuamente el interés, automáticamente el interés pasa a formar parte del capital. Es un caso especial y justamente les puse eso para que podamos buscar un poquito más ampliar. Pero la tasa es anual. Anual capitalizable continuo. Ya, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Ya no nos queda más tiempo. Le agradezco por estos 10 minutos que les ha obsequiado a los estudiantes para que puedan hacer consultas. Entonces, como ya se les informó, el examen va a estar disponible pasado el mediodía. Puede estar a las 2 de la tarde o antes y está disponible hasta el día domingo. Cualquier duda o consulta internamente, por favor, se pueden comunicar conmigo. Gracias, licenciado, y por favor pedirles a los estudiantes, acabo de ver en el grupo, en el Zoom, que hay una persona que está registrada con sus iniciales. Es muy importante que estén con el nombre completo al momento que inicie la clase. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos. Un ratito, no se me vaya, porfa, siempre me olvido la lista. Luz Milenka. Para optimizar nuestros recursos. Franz. Presente, licenciado. Vanessa. Presente, licenciado. Lady. Que sí estaba. Giovanna. Licenciado, Giovanna está, pero no la veo. Presente. De todos modos, licenciado,
Yo tomé lista, licenciado, yo le paso la lista de asistencia. Ah, ya, súper, súper, gracias. Siempre me olvido tomar eso. Listo. Bueno, entonces, buenas noches. No se preocupe. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. Por los auditores lo conocen, ya saben que es un procedimiento de auditoría, que esto es repetitivo, pero ahora lo vamos a enfocar